Nuestra joyería cabalga entre la tradición y las nuevas tecnologías y vamos a demostrárselo. Su seña de identidad es el esmalte a fuego, pero sin duda los conocemos por ser los primeros en compaginar el diseño en papel con la vanguardia. Aunque en Galicia prima la tradición y la artesanía, la innovación empieza a coger peso en el mundo de la joyería. El papel y el lápiz han dejado paso al diseño por ordenador. Somos un taller que estamos trabajando con tecnología bastante innovadora en lo que es a nivel mundial y en lo que es a nivel estatal, ¿no? Y bueno, claro, si cerramos el círculo y nos quedamos más con lo que es Galicia, pues somos uno de los pocos talleres que estamos trabajando con tecnología 3D. Fueron los primeros que se atrevieron con el 3D y han querido compartir ese conocimiento con otras empresas. Hemos abierto un apartado que tiene que ver con la formación, que trasladamos esa experiencia a otras empresas. Les estamos abriendo las puertas a que tengan cerca la manera de emprender ese camino, que creo que además es el futuro. Creativamente te permite ir a otros espacios que antes no podías ni plantear. Pero no olvidan los orígenes de este oficio. Te puedo decir que el 85%, el 90% del trabajo es un trabajo que está muy relacionado con el trabajo que se hacía hace 100 años. Hay un porcentaje de trabajo que tiene que ver con la innovación, que es el que nos permite hacer cosas nuevas, ¿no? La base fundamental del trabajo sigue siendo un trabajo manual, un trabajo en donde importa mucho la persona, mucho más proporcionalmente que las máquinas que tengas. Su metal fetiche es la plata, aunque trabajan con todo tipo de oros y metales no tan nobles como el latón o el bronce. Pero sin duda sus esmaltes al fuego los definen. Un vidrio, digamos, de una calidad muy buena, molido en un grosor muy fino, tamizado, muy depurado, que nosotros trabajamos haciendo una pasta con agua destilada para poder manejarlo y colocándolo según qué técnicas encima de la plata para después fundirlo a diferentes temperaturas. Cada color tiene una temperatura. Y bueno, es un producto, unas técnicas que nos han hecho durante mucho tiempo, nos han dado un carácter muy diferenciado con respecto a la mayoría de los talleres, que estaban más enfocados a otro tipo de trabajo, en azabache, en unas cosas más tradicionales. Cuando hace un año se les planteó formar parte del sello Galicia Calidade, lo tuvieron claro. Pues nos ha dado una especie de aliciente a superarnos como colectivo, a esforzarnos por manifestar fehacientemente que nuestros productos tienen una calidad y responden a una preocupación por esos temas. Y bueno, ahora nos permiten trabajar de alguna manera coordinada, unos talleres que fuera de Galicia Calidad somos competencia, o de alguna manera somos competencia, pero en Galicia Calidad somos compañeros a la hora de abordar proyectos como de tipo internacional, de tipo nacional, presentándonos colectivamente como productores de joyería gallego. Y ahora están centrados en la internacionalización. Lo que busco en estos colectivos es participar, incentivar, colaborar en proyectos, ¿no? Y con el colegio hemos puesto en marcha proyectos de internacionalización, de salir al exterior colectivamente. Hemos estado en Las Vegas, hemos estado en Múnich, donde llevamos 7 u 8 años. Hemos consolidado además un espacio importante de exposición, con unos resultados que empiezan a ser interesantes. Estamos participando en París. Son nuestras joyas, a la altura de las grandes marcas internacionales, gallegas y con sello.